Damos inicio a la tutoría de repaso y ahora vamos a ver la unidad 1, que trata sobre límites y propiedades. Esta es una tutoría previa a la tutoría de sábado. En la de sábado vamos a profundizar más los temas que veamos este día. Antes de comenzar vamos a ver lo que son las orientaciones académicas. En este caso estamos viendo la gráfica de acá, la tabla de acá, donde habla del contenido de la materia. La materia está formada por 4 unidades. La primera unidad van a ser los límites y las propiedades, que es lo que vamos a ver en la tutoría de este día y la de sábado. Luego la unidad 2 vamos a ver lo que son las derivadas de una función. En la unidad 3 vamos a ver las aplicaciones de la derivada y para finalizar la unidad 4 vamos a abordar lo que son las integrales. En cuanto a las evaluaciones y fechas respectivas, de esta materia vamos a tener 2 foros académicos. Cada uno va a tener un valor de 5% de la nota global. En el primer foro vamos a ver la unidad 1 y la unidad 2. Los foros van a ser una serie de preguntas que el coordinador va a subir a la plataforma y ustedes van a tener cierta cantidad de días para poder meterse al foro y poder contestarlas. Ya vamos a ver las fechas de cada uno de los foros. También la materia va a estar compuesta por 4 tareas. Cada tarea va a valer 10% y en cada tarea se va a evaluar una unidad. Este día el coordinador les mandó un mensaje a la plataforma donde dijo que ya subió la tarea número 1. Ya la vi, ya la descargué yo. Luego vamos a tener 2 exámenes. Cada examen va a tener un valor del 25% de la nota global de la materia. El primer examen van a ser la unidad 1 y la unidad 2 y el segundo examen las 2 unidades restantes. En cuanto al examen, el examen 1, el 50% de lo que se va a evaluar va a ser referente a la unidad 1 y el otro 50% va a ser referente a la unidad 2. Lo mismo va a suceder con el segundo examen. El 50% cada una de las unidades que se va a evaluar. Aquí tenemos las fechas de los foros. Por lo menos el primer foro académico va a estar habilitado del 19 al 25 de octubre y va a tratar sobre los límites y propiedades, es decir, la unidad 1 y la unidad 2. El foro 2 va a ser del 14 al 20 de diciembre. Van a tener ese lapso para poder ingresar al foro y contestar las preguntas o las actividades que el coordinador suba a ese enlace. En cuanto a las fechas de las tareas, aquí las podemos ver. En el caso de la tarea 1 va a ser el 5 de octubre, va a ser la entrega de esa tarea. Ustedes la pueden entregar antes o el 5 de octubre. La fecha, la hora de la entrega también ya está habilitado en la plataforma. Con respecto a las tareas, ustedes las pueden hacer a mano, le toman foto o la escanean, la convierten a PDF y la suben a la plataforma. No va a ser necesario que la digiten. Ya va a quedar a criterio de ustedes si la presentan digitada o a mano, excepto que el coordinador dé una indicación específica que la quiera digitada, pero por mi parte las tareas las pueden enviar a mano, no hay ningún problema. Ojalá sea así, que no funcione así, porque yo tenía problemas al digital, como no tengo computadora y con una temática sencilla, Fíjate que no puedo escuchar, hay interferencia de audio. No se puede escuchar el comentario. No sé si lo puedes repetir. voy a mover, creo que no tengo muy buena la señal, pero le comentaba de que ojalá sí se permite también a mano también el coordinador. En mi caso no tengo computadora y lo que hacía con matemática aplicada a la ciencia, le tomaba fotos, hacía un documento y así lo mismo. Bueno, hay interferencia de audio, pero alcancé a escuchar de que en la materia anterior le tomaban foto a los ejercicios, lo ingresaban a un documento Word, entiendo, y de ahí lo convertían a PDF y después lo mandaban a la plataforma. Así se puede hacer también. Bueno.
Creo que ese era el comentario. Sí, ese era el comentario. Ujú. Ah, muy bien. Bueno, luego de esa información de las fechas de cuando se va a realizar una actividad, eso está en las orientaciones académicas, en la plataforma está ese documento, ahí lo pueden ver detenidamente. Yo Sí. tomé esa parte como algo esencial que quería comentarles este día de la tutoría de repaso. Ahora vamos a ver lo que es la unidad 1, que son límites y propiedades. Y este día vamos a ver lo que es la aproximación de la recta tangente a un punto dado de una curva. También vamos a ver lo que es razón de cambio con respecto a una función, la definición de límites, las propiedades de los límites y vamos a ver límites en las funciones trigonométricas. Ujú. Vamos a comenzar con el problema de la recta tangente. En el problema de la recta tangente nos van a presentar una función f y un punto P de esa gráfica de la función f. Y se nos va a pedir hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto P. Y para realizar este tipo de problema o resolver este tipo de problema, exceptuando que la recta tangente sea vertical, se va a resolver de la siguiente forma. Primero vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto P, es decir, la pendiente de esa recta tangente en este punto. Ujú. Luego vamos a utilizar la ecuación punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de este punto P. Vamos a ver un ejemplo para aplicar esta teoría. La presentación que estamos viendo, está en el documento de material que subió el coordinador en la plataforma, el material de apoyo. Sí, ahí lo descargué yo también. Es este documento que subió el coordinador en la unidad 1. Ujú. Aquí lo pueden ir viendo, que es esta teoría. Yo he tratado de hacer un resumen en esta presentación. Bueno, también vamos a ver lo que es la aproximación de la recta tangente a una curva. En este caso, la definición de razón de cambio se refiere al diferencial de y con respecto o el diferencial de y entre el diferencial de x. En el caso de que existen dos puntos P y Q en una gráfica. Tenemos dos puntos P y Q en cierta gráfica y cada punto tiene coordenadas x y y. Entonces, el diferencial de y, es decir, el diferencial de la coordenada y del punto P menos el punto Q en la coordenada y sobre el diferencial de x, es decir, la coordenada x del punto P menos la coordenada x del punto Q va a ser conocido como razón de cambio, es decir, razón de cambio va a ser una pendiente. ¿Y cómo sabemos de que la pendiente es la diferencia entre y sub 1 menos y sub 2 y x sub 1 menos x sub 2 de dos puntos P y Q? También se le puede conocer como la recta secante, porque una recta secante es una recta que pasa por dos puntos. Y como ya estamos mencionando P y Q, supongamos de que existe una recta que pasa por estos dos puntos. A la pendiente de esta recta se le va a llamar razón de cambio. Ahora bien, cuando el delta de x, es decir, este denominador, el diferencial de los puntos x o la coordenada x tanto en el punto P como en el punto Q, cuando el diferencial de x se aproxima a 0, entonces la recta L, que es esta recta azul que vemos acá, se aproxima a la recta tangente a la gráfica en P, es decir, entre más cerca está P y Q, esta recta azul se va a ir moviendo hacia arriba y solo va a tocar un punto de la curva. Por eso dice que se aproxima a la recta tangente a la gráfica de P. Así la recta tangente de la gráfica f de x, es decir, esta gráfica, esta curva, en el punto P está dada por la siguiente fórmula, que es f de x sub 1 más el diferencial de x menos la función evaluada en x sub 1.
sobre el diferencial de x. Vamos a ver un ejemplo para ir entendiendo esta teoría. Bueno, Tenemos acá, encuentra la ecuación de la recta tangente a la gráfica. F de x es igual a menos x cuadrado menos 1 en el punto P, donde nos dan la coordenada x que va a ser 1 y la coordenada y va a ser menos 2. Es decir, lo que acabamos de ver en la primera parte, donde dice que el problema de la recta tangente se nos da una función f y un punto P de su gráfica y se pide hallar la ecuación de la recta tangente. Es exactamente lo que se nos está pidiendo en este ejercicio. Entonces, para resolverlo dice que debemos de hallar la pendiente de la recta tangente en P, luego utilizar la ecuación punto pendiente para hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, primero vamos a hallar la pendiente. Para ello vamos a utilizar la razón de cambio cuando delta de x se hace 0. Es decir, vamos a utilizar esta fórmula. Y luego vamos a igualar delta de x a 0. Entonces sabemos de que la razón de cambio es una pendiente, que es la pendiente de la recta secante. Entonces ponemos pendiente, que se representa con la letra m, pendiente de la recta secante es igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Ahora vamos a evaluar esta fórmula en la función f de x. Vamos a hacer lo siguiente. Como acá tenemos un signo menos y tenemos la variable x elevado al cuadrado, pasamos este signo menos al paréntesis que vemos acá. Entonces ponemos menos, abrimos paréntesis y colocamos x más delta de x. Y luego ponemos el 2, la potencia 2, lo elevamos al cuadrado, es decir, evaluamos x más delta de x en x al cuadrado, con signo menos. Entonces ponemos menos x más delta de x elevado al cuadrado. Luego ponemos menos 1 por la función f de x. Y cerramos esta expresión. Acabamos de evaluar f de x más delta de x en la función f de x. Luego dice menos la función f de x. Ponemos un signo menos, abrimos los corchetes y colocamos la función f de x que es menos x cuadrado menos 1. Menos x cuadrado menos 1. Ahora en la siguiente línea, muy importante, en el denominador vamos a dejar siempre delta de x. Ahora ponemos el signo menos, abrimos paréntesis y vemos de que acá hay dos términos que están elevados al cuadrado, lo que significa que es un binomio al cuadrado. ¿Y cómo se resuelven los binomios al cuadrado? Ya lo hemos visto en lo que es la matemática aplicada a la ciencia, que es el cuadrado del primer término, x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, que sería 2x más delta de x, más el cuadrado del segundo término, que es delta de x al cuadrado. Cerramos paréntesis porque solo estos dos términos están elevados al cuadrado. Y luego ponemos menos 1 y cerramos el corchete, cerramos este corchete de acá. Luego menos, abrimos corchete y dejamos la misma expresión. Aquí ya podemos aplicar ya la ley de los signos. Menos por menos da más y menos por menos acá da más también. Pero lo podemos hacer en la siguiente línea. Ahora bien, en esta línea que vemos acá, como tenemos el signo menos, afectamos toda la expresión en paréntesis. Decimos menos x al cuadrado, luego menos por más da menos. Menos 2x delta x. Menos por más da más, entonces, perdón, menos por más da menos, entonces nos queda menos delta de x al cuadrado. Luego menos 1, y aquí decimos menos por menos da más x al cuadrado, y menos por menos da más 1, sobre delta x. Ahora bien, aquí podemos hacer operaciones porque hay términos semejantes. Y lo que hacemos es eliminar los términos semejantes. Por ejemplo, acá tenemos menos 1 y aquí más 1 se eliminan. Tenemos menos x al cuadrado y aquí tenemos más x al cuadrado, también se eliminan. Solo nos queda menos 2x delta de x menos delta de x al cuadrado. Y el denominador se mantiene igual.
Aquí sacamos factor común y lo vemos acá. Como vemos de que el factor común en el numerador es delta de x. Sacamos delta de x, ponemos paréntesis y decimos delta de x factor de menos 2x menos delta x. El denominador se mantiene. Cuando tenemos factor común, se elimina delta de x tanto en el numerador como en el denominador y solo nos queda menos 2x menos delta de x. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. No, creo que no. Voy viendo muy bien cómo se va a desarrollar. ¿Se puede ver el cursor? Sí, se puede ver. Ah, bueno, gracias. Ahora bien, para poder encontrar la pendiente utilizando la fórmula de la razón de cambio, tenemos que igualar delta de x a 0. Entonces, igualamos delta de x a 0. Como sabemos de que la fórmula que nos ha quedado es pendientes de la recta secante es igual a menos 2x menos delta de x. Entonces, si igualamos delta de x a 0, se elimina delta de x. Solo nos queda menos 2x. Aquí vemos el procedimiento. Ahora bien, como ya tenemos la ecuación de la pendiente, que es menos 2x, y tenemos el punto 1, menos 2, que ya nos da el ejercicio, el enunciado. Vamos a utilizar la ecuación punto pendiente para hallar la ecuación de la recta tangente. Esta es la ecuación del punto pendiente. Y menos y sub 1 es igual a m factor de x menos x sub 1. Y sub 1 va a ser el punto, perdón, la coordenada y del punto P, que es menos 2. Y x sub 1 va a ser la coordenada x del punto P, que es 1. ¿Qué valor va a tomar m? Para hallar el valor de m utilizamos la ecuación que tenemos acá, de la pendiente de la tangente, de la recta tangente, que es menos 2x. Y en vez de x, vamos a sustituir por la coordenada x del punto P. Nos queda, la pendiente de la tangente es menos 2x. Es igual a menos 2 por 1. Este 1, como repito, es la coordenada x del punto P. Por ejemplo, si el punto P fuera 3, menos 2, entonces aquí hubiéramos puesto menos 2 por 3, porque la coordenada x fuera 3. Pero como la coordenada x es 1, colocamos el 1. Entonces nos queda que menos 2 por 1 es menos 2. Esa va a ser la pendiente de la tangente de la gráfica. Ahora sustituimos. Y menos y sub 1, ¿cuál va a ser y sub 1? Va a ser menos 2. Entonces decimos y menos 2 es igual a la pendiente m. ¿Cuánto va a valer la pendiente m? Va a valer menos 2. Ponemos menos 2. Abrimos paréntesis y colocamos x menos x sub 1. ¿Cuánto va a valer x sub 1? La coordenada x del punto P, que es 1, menos 1. Y hacemos la operación. Menos por menos nos da más. Nos queda y más 2 es igual a menos 2 por x es menos 2x. Y menos 2 por menos 1 es más 2. Este 2 es positivo y aquí hay un 2 positivo. Si pasamos este 2 positivo a la izquierda, se nos hace menos 2. Y 2 positivo menos 2 nos queda 0. Entonces se elimina el 2 de la izquierda con el 2 de la derecha. Siempre que veamos en una ecuación o en una igualdad un número o un número real o una variable que tenga el mismo signo tanto en la izquierda como en la derecha, se eliminan, como es el caso de acá, que este 2 se elimina con el 2 que tenemos a la derecha. Entonces solo nos queda que y es igual a menos 2x. Y esa sería la ecuación de la recta tangente de esta gráfica. F de x igual a menos x cuadrado menos 1. Acá tenemos esta ecuación, y igual a menos 2x. No sé si hay alguna duda. Sí, ahí lo que se hizo fue igualar para simplificar. Sí, aquí igualé, utilicé la ecuación punto pendiente, que es y menos y sub 1 igual a x, m, que es la pendiente, por x menos x sub 1. Y tomé el
el valor que ya me había el enunciado del punto P, que es la coordenada 1, menos 2, y la sustituí en la ecuación punto pendiente. Y como ya tenía la pendiente de la tangente a la gráfica, que era menos 2, simplemente sustituí ahí en la fórmula. Ya. Bueno, Carlos Saúl dice que no se puede conectar porque está lloviendo, sí, no hay problema. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente concepto, que son los límites. En el caso de los límites, vamos a ver su definición, vamos a ver las propiedades de los límites de una función trigonométrica y lo que son los límites indeterminados. En el caso de los límites indeterminados vamos a ver dos técnicas, la técnica de cancelación y la técnica de racionalización. Veamos lo que es la definición de límite. Como les repito, el contenido de esta presentación está en el material de apoyo que el coordinador subió en la plataforma. Entonces, el concepto de límite es el siguiente. La función f tiende hacia el límite L cerca de x sub 0. Sí podemos hacer que una función f de x esté tan cerca como queramos de L, haciendo que x esté lo suficientemente cerca de x sub 0, pero la función f de x va a ser diferente a la función evaluada en x sub 0. Y eso se representa de la siguiente forma, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 va a ser L. Vamos a ver un ejemplo para poder comprender esta definición. Sí, me parece porque en la tarea viene el ejercicio así. Sí, a la tarea se enfoca prácticamente lo que es la unidad 1 sobre los límites. Sí, esa es una pregunta. ¿Me parece? Sí. Ahora de realizar la tarea, digamos que cualquier cosa que no vamos a entender, lo vamos a encontrar. A la hora de hacer la tarea, si no entiendo un concepto, me comentabas. Es que hay interferencia de audio, por eso no logré escuchar. Sí, bueno, le comentaba que en cualquier duda le pueden preguntar a la hora de hacer la tarea. Sí, cuando tengan ustedes una duda a la hora de ir resolviendo los ejercicios, me pueden consultar. No hay ningún problema. Yo voy a estar pendiente de cualquier consulta que ustedes me vayan haciendo. No, perfecto, gracias. Aquí tengo en el material de apoyo en la plataforma. Voy a mostrar una parte. Bueno, aquí tenemos la definición del límite en la página 6. Y luego ponen un ejemplo del límite. Vamos a ver este ejemplo, pero antes solo veamos la propiedad de los límites. Aquí tenemos las propiedades de los límites, donde para comenzar nos indican que c y x sub 0 pertenecen a los reales, para poder comprender estas propiedades. Luego tenemos la función f de x y g de x. Y el límite de la función f de x va a ser L sub 1 y el límite de la función g de x va a ser L sub 2. El límite de c va a ser igual a c, cuando x tiende a x sub 0. ¿Qué significa? Que si tenemos el límite de un número real, por ejemplo, el límite de 4 va a ser 4 siempre, independientemente que x sub 0 sea 1, por ejemplo. El límite de x, el límite de una variable x, cuando se evalúe x y que tienda a x sub 0 va a ser x sub 0. El límite de una función con un número real, como lo vemos acá en esta expresión, va a ser el número real como una constante por el límite de esa función. Es decir, c por L sub 1. El límite de una función f que se suma a una función g va a ser el límite de f más el límite de g. Esa es la propiedad D.
el límite de una función que se multiplica por otra función va a ser el límite de L sub 1 por el límite de L sub 2. Y la división de dos funciones a la hora de encontrar un límite va a ser el límite L sub 1 entre el límite de L sub 2, siempre y cuando el denominador no sea 0, porque si es 0 se indefine. Ya. Ahora bien, tenemos acá este ejemplo en el material de apoyo donde nos dicen que tenemos la función f de x que es igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 y se nos pide hallar valores cercanos, evaluar números cercanos a x sub 0 igual a 1, es decir, valores cercanos a 1. Y se nos dan algunas tablas. El objetivo de esta gráfica es mostrar de que podemos obtener valores cercanos a 1 tanto a la izquierda como a la derecha. Por ejemplo, a la izquierda me refiero a valores de 0.75, 0.86 hasta 0.999, luego 0.9999, es decir, valores que van hacia la derecha hasta llegar a 1. Y también podemos evaluar puntos que estén a la izquierda, que vayan hacia la izquierda, que sean mayores de 1, pero que se van acercando hacia 1, es decir, 1.3, 1.2, 1.1, hasta llegar a 1.000. Y el objetivo es encontrar ese límite, tanto al evaluar puntos cercanos a 1, ya sea a la izquierda o a la derecha, la proyección que nos va a dar, el límite que nos va a dar esa función va a ser igual a 2. Aquí está, el límite de x cuando tiende a 1 de la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 va a ser igual a lo siguiente. Si evaluamos acá el 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0. Y 1 menos 1 en el denominador es 0, entonces tendríamos que hacer un procedimiento porque se indefine la función. Entonces lo que hacemos es factorizar. Como sabemos que 1 al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, nos queda el primer término que es x menos 1 por el primer término que es x más 1, que es el segundo término. La diferencia de cuadrados es dos términos que están elevados al cuadrado que se están restando y que el producto nos va a dar el primer término menos el segundo término por el primer término más el segundo término. Así se puede cancelar el numerador y el denominador y solo nos queda en el numerador x más 1 y evaluamos directamente 1. En vez de x ponemos 1 y decimos 1 más 1 es 2. Entonces vemos de que en la gráfica nos está indicando que cuando el límite se acerca a 1, ya sea por la izquierda, por valores de la izquierda o por valores de la derecha, nos va a dar como proyección el valor de 2. Eso lo vamos a practicar acá también en la presentación. Y vemos que se cumple, ¿verdad? Sí, se cumple tanto gráficamente como a la hora de hacer la operación. Ya vamos a ver detenidamente esto. Aquí lo que les quería mostrar era de que tanto los valores a la izquierda mayores que 1 o menores que 1 que se van acercando a este punto 1 siempre nos va a dar como proyección el 2 como límite en el eje de la y. Bueno, aquí tenemos las propiedades o los límites de las funciones trigonométricas. El límite de x, el límite de la función seno de x cuando x tiende a x sub 0, esta es la propiedad 1, va a ser el seno de x sub 0. Por ejemplo, el límite también de la función coseno de x cuando x va a tender a x sub 0 va a ser evaluar coseno en x sub 0. Lo mismo sucede con la cotangente, la secante y la cosecante. Vamos a evaluar esa función trigonométrica en el valor a donde tiende la x. Luego tenemos dos límites especiales. El límite del seno de x
sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Y cuando tengamos el límite de la función 1 menos coseno de x sobre x, cuando x tiende a 0 va a ser 0. Tal vez a simple vista solo vemos las propiedades, pero a la hora de ir resolviendo los ejercicios vamos a poder comprender mejor la forma en la que vamos a ir utilizándola de manera conveniente para resolver los ejercicios. Veamos un ejemplo de límites. Tenemos el siguiente ejercicio. Calcular el límite de la función raíz cuadrada de x al cuadrado menos x más 16 cuando x tiende a 1. ¿Cómo vamos a resolver esto? Aquí tenemos el límite. Algo muy importante, cuando vayamos a resolver los límites, aquí colocamos el enunciado, pero al momento de aplicar ya el x sub 0, que en este caso va a ser 1, ya no vamos a colocar la palabra límite. Aquí la tenemos, límite de la raíz de x cuadrado menos x más 16 es igual a, aquí aplicamos el límite. Cuando aplicamos límite quiere decir que este 1 va a sustituirse en cada uno de los términos donde está la variable x. Por ejemplo acá ponemos raíz y en vez de x cuadrado ponemos 1 al cuadrado. Menos, aquí ponemos el signo menos, x, en vez de x ponemos 1. Luego más 16, ¿por qué? Porque es un número entero que no tiene variable, entonces ahí el límite siempre va a ser 16. Entonces decimos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Nos queda que es igual a tener raíz de 16. Y al utilizar la calculadora o a descomponer en factores, la raíz cuadrada de 16 va a ser 4. Entonces el límite de esta función va a ser 4. No sé si hay alguna duda o comprenden esta forma básica de obtener un límite. Bueno, esa parte sí la entendí muy fácilmente. Buena idea, buena idea. No sé si hay otro comentario, Aníbal o Carlos Saúl, alguno que tenga algún comentario de ese ejercicio. Bueno, entienden ahí. Ahora veamos otro ejemplo. Ya vamos a retomar el ejemplo que les acabo de explicar de la gráfica, para que veamos de que se hizo una forma indeterminada del límite al sustituirlo directamente, porque acá, si nos fijamos, simplemente sustituimos. Cuando x tiende a 1, simplemente sustituimos por cada una de las variables. Pero, ¿qué pasa cuando nos da 0? Dice que, bueno, Carlos pone que a la hora de resolver solo se le puede olvidar. Bueno, pero esto es como, se aprende y lo que requiere un poco de práctica. Veamos ese límite. Límite de x cuando tiende a 0 de la función raíz cuadrada de x más 16, sale la raíz y luego ponemos menos 4 sobre x. ¿Qué sucede si evaluamos directamente 0 en esta función? En vez de, como les repito, aquí tenemos la función límite. Luego ponemos igual a, cuando evaluamos ya x igual a 0, ya no vamos a colocar la palabra límite. Entonces ponemos raíz cuadrada de 0 en vez de x más 16 menos 4 sobre, en vez de x, en el denominador ponemos 0. Raíz de 16 sabemos de que es 4. Entonces nos queda 4 menos 4, 0. Y en el denominador 0 también. Entonces tenemos que el resultado es 0 sobre 0, es decir, una forma indeterminada. Las formas indeterminadas se dan cuando el denominador va a ser 0. Por ejemplo, si arriba nos hubiera dado un 1 en vez de 0, y aquí abajo siempre nos da 0, 1 sobre 0 es una forma indeterminada. ¿Cuándo no va a ser una forma indeterminada y que lleve 0? Por ejemplo, que aquí en el numerador sea 0 y en el denominador sea un 1. Entonces nos queda 0 entre 1 va a ser 0. Ahí no hay indeterminación, solo cuando el denominador sea 0. Eso tiene que les debe quedar claro para poder
ir identificando qué técnica utilizar a la hora de resolver un límite. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0. Hay que buscar otra opción para poder resolver el ejercicio. Entonces aquí es donde tenemos dos técnicas, la técnica de cancelación y la técnica de racionalización. La técnica de cancelación va a consistir en cancelar utilizando factor común. Y la de racionalización es racionalizar un numerador o denominador. No sé si se acuerdan de lo que era una racionalización. Yo creo que no me recuerdo. Factor común creo que sí lo recuerdo, pero racionalización creo que no. No recuerdas mucho en el caso de Aníbal. Y Carlos Saúl, no sé si recuerdas un poco de qué era racionalización o racionalizar un polinomio, bueno, una expresión algebraica. Estoy seguro que valen el paro tampoco, pero ustedes tienen más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, cerrado, por favor. Que ni siquiera se dieron cuenta de la carta que firmaron. No me recuerdo. Más ahora en tiempo electoral, hay un crédito peor porque se está viendo en El Salvador. Así que hay opiniones. Bueno, no sé, hubo interferencia de audio ahí, pero creo que no recuerdo mucho, lo entendí. Vaya, en el caso de cuando tengamos una expresión algebraica que tenga un denominador o un numerador con radical, lo podemos racionalizar. ¿Qué significa esto? Es eliminar el radical en la parte que lo tenga. Vaya, en este caso el radical lo tiene en el numerador, entonces vamos a racionalizar, es decir, vamos a eliminar el radical en el numerador. Y para ello colocamos la función que es... Aquí alguien comentó algo. No funciona la señal, dice. Bueno, no hay problema. Entonces, para racionalizar vamos a colocar la expresión que queremos racionalizar y vamos a multiplicarla por un factor. Este factor va a ser la misma expresión que tiene radical, es decir, en este caso como el radical está en el numerador. Entonces colocamos el numerador nuevamente, pero ahora aquí vemos el radical, la raíz, y luego acá tenemos un signo menos. Ahora le vamos a cambiar a signo más al que acompaña el 4. En el numerador y en el denominador vamos a utilizar la misma expresión del numerador con radical, que es raíz de x más 16, pero siempre con el signo opuesto a la expresión que queremos racionalizar. Entonces nos queda el límite de x cuando tiende a 0 de la raíz de x más 16 menos 4 sobre x por, y aquí viene esta expresión que vamos a utilizar para racionalizar. A esto se le conoce como conjugado. La raíz de x más 16 más 4 sobre la raíz de x más 16 más 4. Es decir, la misma expresión que tenemos en el numerador, pero con signo opuesto. Aquí tenemos signo menos, pero ahora lo vamos a utilizar como signo más para poder racionalizar. Entonces, ¿cómo tenemos acá la expresión? Aquí lo tengo más detallada la forma de cómo se va resolviendo el ejercicio. Tenemos raíz de x más 16 menos 4 sobre x por su conjugado, que es raíz de x más 16 más 4 sobre raíz de x más 16 más 4. Entonces se multiplica numerador con numerador. Acá vemos que tenemos dos términos. El primer término es un radical y el segundo término es un número real que es 4. Entonces tenemos el primer término y un segundo término, pero con signo menos. Y aquí tenemos un primer término y un segundo término, pero con signo más. El primer término con el primer término del lado izquierdo, con el primer término del lado derecho se hace uno solo. Y ponemos raíz de x más 16 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos acá, veamos la primera expresión algebraica. Tenemos un binomio con signo menos y aquí tenemos un binomio con signo más. Si buscamos en los productos notables, vamos a ver de que
La diferencia de cuadrados nos indica de que vamos a tener un término A y un término B elevados al cuadrado y que se están restando. Y su producto va a ser igual a el término A menos el término B por el término A más el término B. Eso lo pueden buscar en lo que son los productos notables. Entonces tenemos raíz cuadrada de x más 16 menos 4 por la raíz cuadrada de x más 16 más 4. Entonces es una diferencia de cuadrados. Agarramos el primer término y lo elevamos al cuadrado. Menos, ponemos signo menos, el segundo término que es 4 y lo elevamos al cuadrado. En el denominador ponemos x por raíz de x más 16 más 4, es decir, el denominador del segundo término. En el caso de la parte de arriba, como tenemos un radical que está elevado al cuadrado, se cancela. Este 2 cancela al índice de la raíz y solo nos queda x más 16. Luego menos, y como cuarto está elevado al cuadrado, nos queda 16, menos 16. En la parte del denominador nos queda x por la raíz cuadrada de x más 16 más 4. En esta parte vemos que 16 positivo se puede eliminar con el 16 negativo, nos queda 0, entonces solamente nos queda x. Nos va a quedar x acá. Esto se elimina, y como acá tenemos otra x multiplicando al factor de la raíz, se cancela la 2x, por eso nos queda 1 en esta expresión. 1 sobre la raíz de x más 16 más 4. Evaluándolo en el límite cuando x tiende a 0. Ahora bien, a la hora de evaluar ya el límite, venimos y sustituimos, en vez de x ponemos 0. Aquí 0 le colocamos a la x, nos queda raíz de 0 más 16, es decir, raíz de 16 que es 4. Y aquí tenemos este 4 positivo, nos queda 4 más 4 es 8 en el denominador, y en el numerador se mantiene el 1. Entonces nos queda como resultado 1 sobre 8. No sé si captan la idea del procedimiento. Sí, yo capté la idea. Muy bien. No sé si hay... Carlos Saúl, no sé si también comprende ahí el procedimiento. Y Apolonio fue miembro y financista del FMLN. Por lo tanto, es un procurador inconstitucional. Además, fue electo por diputados suplentes que no correspondían a los propietarios. La diputada Milena Mayorga, por ejemplo, ella estaba votando en contra. Que hay interferencia ahí. Vamos a ver otro ejemplo. Encontrar el límite de una función trigonométrica. El límite de x cuando tiende a 0 de la función tangente de x sobre x. Si evaluamos directamente el 0, veamos qué pasa. Aquí tenemos tangente de x sobre x. Como evaluamos ya x tiende a 0, entonces ya no colocamos la palabra límite. Entonces ponemos tangente de 0 sobre 0. Si lo evaluamos en la calculadora nos va a dar en el numerador 0 y en el denominador 0. Es decir, una forma indeterminada. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, Carlos Saúl dice que tiene mala señal, no hay problema. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso cuando se forma la expresión indeterminada 0 sobre 0? Vamos a ver la manera de encontrar la solución de ese límite. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la igualdad de que, recordemos de que tangente de x es equivalente a tener seno sobre coseno. Entonces, ponemos seno sobre coseno sobre x, es decir, sustituimos la tangente. Ahora bien, tenemos acá una fracción en el numerador y aquí tenemos x, es decir, una fracción x sobre 1. Multiplicamos extremos por extremos. Seno de x se multiplica por un 1 en el denominador de x, aunque
recordemos de que el 1 no se coloca como denominador, pero se sobreentiende. Entonces nos queda seno de x sobre coseno de x por x, simplificando esta expresión. Ahora bien, teniendo ya esto, podemos separar la expresión para utilizar una de las propiedades especiales de los límites trigonométricos. Aquí tenemos dos propiedades, las dos propiedades especiales. La primera es el límite de x cuando tiende a 0 de la función seno de x sobre x, que va a ser igual a 1. Y la segunda función es 1 menos coseno de x sobre x cuando el límite tiende a 0 va a ser igual a 0. Podemos utilizar a conveniencia la primera propiedad especial. Como acá tenemos seno de x sobre x coseno de x, separamos seno de x por sobre x por 1 sobre coseno, es decir, hemos separado la expresión. Entonces ya tenemos la propiedad especial, límite de x cuando tiende a 0 de la función seno de x sobre x, que es la primera expresión, va a ser igual a 1. Entonces, en vez del límite de seno de x sobre x, colocamos un 1. Y luego el límite de 1 sobre coseno de x, evaluamos coseno de x en 0. 1 sobre coseno de x nos va a dar el resultado de 1. Es decir, acá lo podemos ver en esta línea. 1 sobre coseno de 0. Aquí tenemos 1 sobre coseno de x, entonces sustituimos cuando x tiende a 0. Y si lo hacemos en la calculadora, nos va a dar como resultado el valor de 1, porque coseno de 0 es 1. Entonces, tenemos 1 por 1 es 1. Y ese sería el límite de esta función, el límite de la tangente de x sobre x cuando x tiende a 0. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. En mi caso me parece que no, lo veo, bueno, no muy difícil, no sé si a la hora de aplicar la tarea, pero sí he entendido lo que nos ha explicado. Sí, aquí lo primero que tenemos que hacer es sustituir directamente cualquier ejercicio. Lo sustituimos directamente para ver si nos da una forma indeterminada. Si no, pues se queda el resultado como en el primer ejemplo, que sustituimos el límite de x cuando tiende a 1 y nos da un resultado, un número real. Pero si nos da una forma 0 sobre 0, tenemos que hallar la manera de utilizar un nuevo procedimiento para encortar el límite de esa función. Sí. Por ejemplo, acá tenemos el límite de, este es en el material de apoyo, acá tenemos el límite de la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a 1. Si evaluamos directamente el valor de 1 nos va a dar 0 sobre 0, ¿por qué? Aquí tenemos x al cuadrado, nos da 1, 1 menos 1 es 0. Y abajo tenemos x, en vez de x ponemos 1, 1 menos 1 es 0, entonces 0 sobre 0. Tendríamos que utilizar el método de la cancelación. La técnica de cancelación, que es utilizando factor común. Por eso es de que sabemos de que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, donde el primer término está elevado al cuadrado y como 1 se puede elevar al cuadrado y siempre nos va a dar 1. Y el resultado es el primer término menos el segundo término por el primer término más el segundo término. Y luego acá, en el denominador x menos 1, esa expresión ya no se puede factorizar, entonces siempre nos queda x menos 1. Notemos acá que x menos 1 en el numerador se elimina con el denominador y solo nos queda x más 1. Entonces, simplificando esta expresión, nos queda x más 1. Y ahora sí podemos utilizar el límite de la función y poderlo evaluar directamente. Entonces, al evaluar directamente nos queda límite de la función x más 1 cuando x tiende a 1 es igual a tener, en vez de x ponemos 1, 1 más 1, 2. Ese es el método de cancelación.
Ujú. Me parece muy interesante, ingeniero. Bien, Ya vamos a empezar a aplicarlo a esto porque viene bastante similar la tarea. sí, en el día sábado vamos a profundizar más con otros ejemplos sobre límites. Y bueno, y a la hora de que ustedes comiencen a resolver la tarea, me pueden ir consultando conforme vayan Ajá. avanzando con el ejercicio. Sí, el domingo voy a empezar yo con la tarea. Muy bien. Entonces, esto sería lo que es la tutoría de repaso de este día. Y les agradezco que se hayan conectado, les agradezco por su participación y cualquier duda me pueden escribir al correo electrónico o a la plataforma y nos vemos el día sábado. Así es. Muy bien, Bueno, entonces, ingeniero. bueno, entonces pasen feliz noche. Bueno, ingeniero. Igual a usted, muchas gracias, hoy. Muy amable. Bueno, gracias, feliz noche. Bueno, igual.